Bien, y vamos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros Philip Butters, quien desde el fin de semana pasado ha generado toda una polémica en medio de la cual él terminó dejando la radio en la que trabajaba, Radio Capital. Bueno, ya está ahora en otra emisora, pero incluso ha generado ahí pues que se produzcan algunas renuncias, algunos pronunciamientos en las redes sociales. Y lo que se discute principalmente, Philips, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar en Panorama, es ese estilo tuyo, agresivo, violento, que te caracteriza. Te agradezco la posibilidad de permitirme hablar, porque lo que han querido hacer conmigo es callarme. Acabo de estar viendo tu reportaje cuando el presidente Kuczynski dice a los criticones cállense la boca, parece que se lo tomaron a pecho. Y eso lo vamos a conversar. Yo quiero reiterar lo que ya he hecho yo en Digital TV Perú, en Radio Exitosa, donde voy a estar, en el programa de Nicolás Lucar, pedir las más amplias y puntuales disculpas a la familia Miro Quesada. Yo soy amigo de muchos Miro Quesada, Augusto Miro Quesada, Marta Miro Quesada, a muchísimos que conozco, porque yo nunca debí expresarme de esa manera. Yo le he pedido disculpas amplias a Chicho Mome, verbales, por escrito, lo he conversado con él. Solo una de las frases, pero recordemos para que la gente pueda entender de qué se estaba hablando. No, hablemos los dos, Philip, para empezar. Déjame terminar de hablar, porque la idea es esa. Tú me has traído acá para que yo pueda hablar, ¿cierto? Y que me permitas preguntarte. Correcto, yo no estoy diciendo lo contrario, pero quiero terminar. Como le he pedido disculpas a Chicho, me ha dicho, ok, Philip, vamos para adelante, porque lo ojo de muchísimos años he trabajado en la República, como Jesús Zamora, como la ministra Martens, o cuando uno se equivoca, pide disculpas, que es lo que he hecho yo. Así de claro. Lo que pasa es que recién en este momento puedo decirle acá en Panamericana porque me está dando la posibilidad de hablar. Pero si no me dejan la posibilidad de hablar y me hacen un cargamontón y creen que con eso me van a callar, no obsta en que mi posición con respecto a la ideología de género, con respecto a las mentiras de la ministra Martens, es cierto. Pero si se me ha salido la cadena, yo insisto y he pedido todas las absolutas disculpas públicas y yo te agradezco la posibilidad de hacerlo acá en Panorama. Bien, entonces, tomando en cuenta además que muchos de los personajes aquí nombrados, como tú lo estás diciendo en este momento, les has pedido ya las disculpas, yo me voy a quedar solamente con uno de los 4, en todo caso, frases o párrafos que vienen. ¿Y por qué me voy a quedar de todas maneras con uno, que es en verdad hecho prácticamente al azar? Porque lo que quiero conversar contigo es respecto a este cuestionamiento que se hace directamente a tu estilo, insisto, y que tiene que ver con que se caracteriza por esos adjetivos que son pues sumamente fuertes. Mira, aquí está, si él quiere que su hija sea lesbiana o que su hijo sea homosexual y que tengan sexo a los 13, 14, 15 años, que tengan ellos, que armen su orgía con los hijos de Marilú Martans, que hagan su fiesta gay o trans con los hijos de Pepe Cao, con los hijos de Zavala, que vayan todos los rosquetes, todas las lesbianas a su casa y que hagan su orgía de niños, pero con sus hijos, no con los míos. ¿Me he dejado entender o no? Esto no es violento, más allá de los personajes, para cualquier persona no es violento. Permíteme explicarte. Como yo he reiterado, he pedido disculpas al respecto porque evidentemente es excesivo. Estamos ante una situación inédita, ¿no es cierto? Y yo lo comentaba con tus muchachos antes de entrar. En un momento en que el país está nadando en agua, ¿no es cierto? El norte llora. Lo que está pasando ahorita es una desgracia. En un momento en que el país tiene el escándalo más grande de corrupción de la historia de Iberoamérica, ¿no es cierto? No está en la gran prensa Ollanta, Nadine, Humala, Elian Carr. Está Butters, ¿correcto? Pero, bueno, también está todo eso y Butters. Perdón, no está. Estará en Panorama, pero no está en la gran prensa. Esos señores han salido de la esfera pública. Entonces, el punto es muy sencillo. Yo me reafirmo. La ideología de género no solamente existe, sino está en la currícula nacional escolar. Recién la quieren cambiar. No han consultado los padres antes de decirle qué, cómo y cuándo y por qué le van a hablar de sexo a tus niños. Entonces, ese es el punto. El punto no es el estilo Butters. No, es el estilo Butters porque las palabras que tú utilizas, incluso en esta parte de acá, que los rosquetes, que las lesbianas, no es solamente en esa oportunidad. De lo que a ti se te cuestiona es que eres homofóbico, que eres misógino, que permanentemente estás adjetivando y yéndote a la yugular de las personas, pero sobre todo por los adjetivos, porque acá también hacemos investigación y nos vamos a la yugular, pero con hechos. Te cuento.
Cuando a mí me adjetivan, ¿sabes lo que hago yo? Me callo. Por darte un ejemplo, yo tengo mis redes, estoy en Digital TV Perú. Yo no sé manejar el Facebook. He abierto un Facebook, tengo 6 millones de visitas de gente que ha leído y escrito con respecto a lo que yo pienso y digo. En Capital, donde mi opinión importaba hasta que dejó de importar, ¿no es cierto? Durante 9 años yo he abierto micrófonos y me han dicho a mí lo que mejor les parece. Y en Capital había un lema, si tú escuchabas, tu opinión importa, no tu insulto. Y a mí me llamaban y me decían de todo, ¿me entiendes? Entonces yo también podría victimizarme y no es el caso. Yo en este momento, como lo he hecho en otras ocasiones, cuando yo me he equivocado, pido disculpas. Nunca he pedido que se disculpen conmigo cuando han habido excesos. Y para mí es excesivo la manera que me digan misógino a mí. O sea, yo soy el hombre más feliz del mundo y adoro a las mujeres, tengo la felicidad de tener una vida plena, rodeada de mujeres. Adorarlas no significa no serlo, ¿no? No, perdón, pero no lo soy. Porque tú para probar y para endilgarle a alguien una conducta, tú eres lo que haces, ¿cierto? No lo que dices. ¿No eres homofóbico? ¿Pero por qué voy a ser homofóbico? ¿Cómo que no eres homofóbico? Es simplemente la sola manera de llamarlos rosquetes. Perdón, un momentito, no estás equivocada. No es te voy a explicar por qué. A ver, dime en qué estoy equivocada. Te voy a explicar por qué. A ver. Te voy a explicar por qué. El que yo no esté de acuerdo con la ideología de ellos, no quiere decir que esté en contra de ellos. Pero el que estés en contra necesitas decirle rosquete. Perdón, discúlpame. Y cuando a mí... El término que utilizas, eso es lo que está en cuestión. Pregunto. A mí me dice, yo me siento agraviado cuando alguien dice que difamo cuando no difamo. El decirme a mí, ponte cómo se puede pensar un amigo mío que somos, me han llamado muchísimos amigos míos que son homosexuales y lo van a seguir siendo hasta que me muera. Hace muy poco tiempo he estado cargando el ataúd de un amigo mío homosexual que ha muerto. Entonces, yo también me puedo sentir agraviado si me dicen homofóbico, si me dicen misógino. O sea, yo tengo mamá, yo tengo hermana, yo tengo esposa, yo tengo hijas. Entonces, cuando tú me dices misógino, me estás atribuyendo una conducta, ¿no es cierto?, para la gente que no conoce, que yo pues tengo algún tipo de resquemor, odio, segregación con las mujeres. Los Entonces, términos eso también, que utilizas no van en ese sentido, pero déjame preguntarte sobre todo a puntualizar el tema, que es justamente lo que te estoy preguntando, que es lo que pido que me respondas. Cuando utilizas ese tipo de términos, Rosana, cuando utilizas el término rosquete me va a parecer siempre insultante. Perdón, entiendo tu punto, yo di mi explicación. ¿A ti no te preocupa que me haya vetado el gobierno? O sea, para ti más importante es el estilo Batters que el gobierno haya dicho... No, perdón. Las dos cosas son importantes. Bueno, no, hay una cosa más, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una preocupación y es que no tenemos que estar alimentando la violencia en los medios. Perdón. Fomentar más la tolerancia te lo y acabo de también explicar. Esa agresividad puede terminar siendo nociva. Te cuento. Hace muy poco tiempo, también un gobierno ha dicho que tú eras tal, cual y tal. Traidor a la patria, ¿correcto? Sí, es cierto, pero no que genere violencia. No, pero discúlpame, tú, la traición a la patria está penada con pena de muerte en la Constitución, salvo en época de paz. A ti te ha agraviado un gobierno anterior, pero yo pregunto, ¿el señor Ollanta o la señora Nadine le quitaron la publicidad a Panamericana para que te voten, sí o no? El señor presidente acaba de decir a los criticones que se callen la boca. A mí me han querido callar la boca. La ministra Romero, la ministra Martens, la SUNAT. Bueno, eso es lo más importante. Te cuento que sí redujeron la pauta publicitaria y la pauta estatal estuvo así bajísima en este canal, cosa que se la llevaron varios otros medios. Es que acá ha habido una amenaza directa, clara, y la amenaza se ejecutó. El boicot se ejecutó, eso es lo más importante. Se los pusiste en bandeja en todo caso. Es cierto que siempre tenemos esa posibilidad de que no nos quieran. ¿Te pongo un ejemplo? Pero se lo pusiste en bandeja. Ya, te voy a dar un ejemplo. El día de portada del Comercio. El ministro de este gobierno, el ministro de Economía, está en la portada del Comercio, ha dicho, antes Odebrecht hacía lo que se le daba la gana con las obras públicas. Ahora no. Yo lo puedo leer así. Cuando el señor Kuczynski era ministro de Toledo, Odebrecht hacía lo que se le daba la gana con las obras. Ahora no. Chinchero
se ha firmado con el gobierno pero, pasado. Está bien, pero siento No, que perdón. me estás llevando... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que cuando yo puntualizo eso... Perdón, es que tú dale con tu estilo. Ya te respondí. Claro, no yo te he respondido. Ya, puedo no haber quedado del todo satisfecha. ¿Es correcto. una posibilidad? Como yo también, yo no me quedo del todo satisfecha cuando tú quieres insentir en mi estilo y no te olvidas de la censura. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana te lo pueden hacer a ti. Yo sé, ¿crees que no lo sé? Por supuesto que lo sé, pero primero tengamos que aclarar una cosa, y es respecto a que si tú consideras que esto fue una manera de sacarte del camino, ¿crees que se lo pusiste en bandeja? A ver. Con esas frases, con ese comportamiento, con ese actuar. Yo opino, como la inmensa mayoría del Perú, que el señor Kuczynski está haciendo una gran decepción como presidente. Yo opino, como la inmensa mayoría del Perú, que el señor Zavala es bastante ineficaz como premier. Opino, como la inmensa mayoría del Perú, que sí existe la ideología de género y de que la ministra Martens ha mentido. Opino, como la inmensa mayoría del Perú, que una señora como la ministra Romero, que ha ido al Congreso a decir que la ONG de Toledo, ella presidiéndola, le ha pedido dinero a Odebrecht. Yo no sé si la Open Society del señor Soros le ha dado plata también, y ahí sigue. Yo opino, como la inmensa mayoría del Perú, que el señor Basombrío es un pésimo ministro. Opino, como la inmensa mayoría del Perú, que el señor Kuczynski, en vez de estar haciendo ejercicio en un club con aire acondicionado, tiene que estar en este momento en Piura. Entonces, esas opiniones, que yo las digo de manera clara, en Capital, y ahora lo voy a decir en La Exitosa, de 6 a 10, de lunes a sábado, ¿no es cierto? Como lo voy a decir en Willax también, ¿no es cierto? Eso le molesta. Y ahí está el señor presidente, a confesión de parte, reloj de prueba. Cállenle la boca a los criticones. ¿Por qué no pasa lo mismo con otros medios? ¿Por qué no pasa lo mismo con otros periodistas? Digamos, acá nosotros no estamos aplaudiendo. Ajá. En las columnas de opinión, pues Fernando Rospigliosi no está aplaudiendo. Y en varios medios también les dicen, son criticones. Correcto. ¿Por qué ahí no está pasando nada? Pregunta. No, ayúdame a entender eso. Correcto, te voy a ayudar, porque de repente te pasa mañana. El problema no es por qué no le pasa a Rospigliosi, porque el día de mañana que a alguien le parezca que tú haces algo malo, a ti, Rosana Cueva, te han querido fusilar el atribuirle a una persona como tú, que eres una mujer decente y de bien, porque tu trayectoria no comienza acá, comienza hace años, cuando nadie te da voz en ningún medio. Un gobierno te ha dicho traidora a la patria, yo no sé qué mayor insulto, te han querido fusilar, te ha podido pasar. ¿Me dejo entender? A mí me ha pasado. La diferencia es que yo tenía una capacidad, yo no soy Philip Hildebrand, ¿no es cierto? Hildebrand se quedó quieto y lo fusilaron. Yo no me quedo quieto, yo voy a seguir hablando y voy a seguir trabajando, como escribo en El Expreso. Y la gente, para que te des una idea, Rosana, millones me están siguiendo en Facebook, tecnología que no conozco. ¿Por qué me sigue la gente? Bueno, yo no señalo que no puede haber un sector del país que coincida contigo. El tema, insisto, es la forma. ¿Por qué Aldo Mariátegui, que critica permanentemente, ha sido contratado por el grupo de RPP? No, del mismo grupo ha pasado de Capital a RPP. Espérate un momentito. ¿Para qué? Aldo Mariátegui, ¿no es cierto?, está en Salmuera por una razón muy sencilla. Apenas él diga otra vez el tarado en RPP, el escrito con lo hecho, ojo, saquen a la ministra tal. Le puede pasar a Aldo. Insisto en lo mismo. No se trate Hildebrand, no se trate Cueva, no se trate Batters, porque yo no tengo el nivel de ustedes ni jamás lo voy a tener. ¿No es cierto? Se trata de que mi opinión me importa y le gusta a la gente o no le gusta y me llamaba para decirme estás equivocado, eres un tal por cual. Una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es la libertad de información. Entonces, el que yo no sea simpático al Consejo de la Prensa o al IPIS y que se hayan hecho los locos en gran forma y mejor estilo, porque sí, ni me han llamado a preguntarme qué ha pasado, y que lo quieran disfrazar esto de acá como un veto privado cuando sea público, a mí simplemente me hace pensar que la libertad de opinión le importa a la gente cuando es igual que la tuya. Yo puedo discrepar de ti, pero no te pueden callar. Yo puedo estar de acuerdo respecto a la poca tolerancia que hay, pero la preocupación está cuando esa poca tolerancia la encuentras precisamente en los dos lados y eso es principalmente lo que te cuestiona. En todo caso, empieza una nueva etapa. ¿Van a haber cambios o vas a seguir, y vuelvo a insistir, con el mismo estilo? A ver, te cuento. Gracias a Dios y mi talento, porque junto con la gente... Modestia, digamos, no, perdón, es te voy a explicar por qué, por Dios. Porque cuando a mí también antes me atacaron, se acercó a mí una señora que se llama Frida Delgado, la dueña de RPP. Y me dio una estampita de la Virgen María y me dijo, mientras tú estés acá, nadie te va por tocar. Pero no se refería a RPP,
sino a la fe. Entonces, yo trabajo y me rompo el alma, yo vivo mi trabajo, yo no asesoro presidente, no asesoro alcalde, yo no mermeleo, yo no recibo plata de Odebrecht, yo no soy ladrón ni he sido choro. No me nace. Por eso estuve en RPP, en Grupo RPP, y agradezco la inmensa libertad de opinión. Lo que yo he hecho en RPP no lo puede hacer ni el dueño de ningún medio en su medio, hasta que eso terminó. Yo voy a ir exitosa, y va a ser un éxito, espero enfrentarme a RPP y ganarle, como estoy en TV Digital Perú, también un balazo, y en Willax también, y en Expreso también. La pregunta es, ¿vas a seguir utilizando los adjetivos a los que has estado apelando? Voy a mejorar las formas, pero mi fondo siempre será el mismo, a mí no me pueden callar. Las formas es lo que se cuestiona. Perdón. Las formas, nada más. Perdón. Lo otro tiene que mantenerse. Creo que en eso nadie está en contra. Pero no, ¿cómo que no? Sí. No, discúlpame. No, pues es que sí. Rosana, es que, me han querido fusilar, me han querido matar. ¿Cómo que nadie está en contra? Bueno, hay grupos, es cierto. Tienes de todas maneras gente que discrepa contigo. Y lo cual está bien, no hay que tenerle miedo a eso, Rosana, en absoluto. Puedes discrepar. Pero, ¿tú te imaginas el día de mañana que tú tengas el exceso que tú quieras? ¿Por eso van a cerrar Panorama y pedir tu cabeza? No, yo espero. Pero lo que yo no quiero es caer en excesos, justamente. Para Nadine tú eras excesiva. Sí, es cierto, para excesiva, pero lo que excesiva. Nos ayudó y lo que nos mantuvo es precisamente la rigurosidad y la seriedad con la que tratábamos de mantener todas las investigaciones. Rosana. O sea, a lo que yo voy es que lo que se quiere es que quienes están frente a cámaras o quienes tienen un micrófono puedan aportar con una actitud pues madura, serena, no aburrida, por supuesto que no, porque tu opinión obviamente importa y también obviamente es parte de tu personalidad. El punto que no se quiere es violencia, simplemente pero eso. Yo no digo lo contrario, te cuento, Rosana. La única persona que a mí me ha demandado por difamación ha sido Burga. Nunca he recibido ni siquiera una carta de rectificación, por lo tanto nunca he firmado una rectificación. Pero cuando yo me he equivocado, como es este caso, yo sé pedir disculpas y perdón. Martita Meyer, yo la quiero, ojalá que vuelva a ser la directora del comercio para que deje de ser el comercio y deje de ser el lobby y sea el comercio. Entonces yo me equivoco y pido disculpas. El punto central no es el estilo Batters, no es el estilo Mariatti, no es el estilo Cueva, no es el estilo Federico Salazar, que le ha dicho delincuente al presidente en una columna del comercio, le ha dicho festinador de trámites, se llama delito de colusión. El día de mañana te puede pasar a ti. Y acá el punto no es solamente tú, es los millones de televidentes de Panorama, en donde en este momento estás teniendo más rating que todos los canales juntos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, el tiempo nos ha ganado, Filipe. No, te agradezco. Vamos, te agradezco por haber venido también y por estar dispuesto a responder todas las preguntas. No, yo te agradezco y reitero mis disculpas a cualquiera que se haya podido ver afectado. Y en otro tono, que eso es lo más importante. Tampoco quiero hacerla de maestra, porque detesto ese papel, ¿no? Sí, hay gente que me ha querido dar clases, pero en último caso, tú sí has sido maestra por lo que yo he visto, como ha sido maestro Zonda y que el papá de Augusto, como yo le he aprendido a muchos que saben bastante más que yo, y eso lo van a poder ver todos los días en los 4 lugares en donde voy a seguir trabajando, señor Kuczynski. Yo soy un criticón al que usted no va a poder callar. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros tomamos una brevísima pausa en el programa, no se mueva. Más adelante el caso de una argentina que, como esa película El Terminal, simplemente terminó viviendo en el aeropuerto Jorge Chávez. Ya regresamos. Usted lo que más desea en este momento es reencontrarse con su hijo. Con mi hijo y con mi esposo. Dicen que los recuerdos son una forma de aferrarse a las cosas que amas, a lo que eres, a lo que nunca quieres perder. Aunque una maraña de confusiones bloquee la lucidez y ensombrezca la razón.